La homilía de esta mañana está a cargo de nuestro hermano Richard Rojas Canún, Amén. pastor de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. Muchas gracias, hermano Freddy. Saludos a todos y a todas en el nombre del Señor. Para mí es una alegría que hoy estemos en la casa del Señor o estemos participando de este servicio de adoración, y estamos en una especie de transición de periodo eclesiástico, porque el próximo miércoles, como ustedes sabrán, es el famoso miércoles de ceniza, donde iniciamos el periodo de Cuaresma, que son 40 días de preparación para la Semana Santa. Tienen en sus manos, en la parte de atrás de la hojita que repartimos hoy, que es color violeta con toda la intención del mundo, el anuncio de que vamos a estar compartiendo un servicio este próximo miércoles a través de la página de Facebook de la iglesia a las 7 de la noche, y vamos a estar explicando un poquito antes de dar el video acerca de qué significa, ¿verdad?, este periodo de Cuaresma. Así que por eso en el día de hoy, que es domingo de la Transfiguración, nos preparamos también de algún modo para finalizar un periodo del año y comenzar otro, aun cuando sea dentro de todas estas circunstancias especiales que estamos viviendo. Pero además de eso, hoy, ¿verdad?, es el famoso Día de los Corazones y de Cupido y de todas esas cosas, ¿verdad? Y un día como hoy, seguramente muchos de nosotros estábamos en la escuela elemental, ¿verdad?, en alguna esquina, ya sea en el patio o por allí en uno de los salones de la escuela, y estaríamos en este momento regalándole tarjetitas a los compañeros del salón de clase, ¿verdad?, diciéndole gracias por ser mi amigo, o you wanna be my Valentine, ¿verdad?, quieres ser mi Valentín, y el famoso cuestionario ese de que si quieres ser mi novio o mi novia, sí o no, con el papelito. A lo mejor hoy era ese día, ¿verdad?, en aquellos primeros tiempos de socialización, donde estábamos aprendiendo a comprender el concepto de lo que es el amor, a la forma, ¿verdad?, de que nosotros como niños podríamos ver, y como la cultura, ¿verdad?, va inculcando en nosotros. Y seguramente había alguien en el salón de clase que ya empezábamos, ¿verdad?, a mirarla o a mirarlo así de reojo, y nos daba esa temblequera un día como hoy, porque era el día de entregarle el chocolate o entregarle la tarjetita, y siempre había una nena o un nene que uno le echaba el ojito, ¿verdad? Y eso daba unos nervios tremendos, ¿no, señores? ¿Qué nervios era entregar esa tarjetita o esa cajita que tenía dulces con forma de corazones? ¿No se acuerdan que tiene un montón de mensajitos? No sé si todavía están. Si están, ¿verdad?, eso todavía se hace. Y nos daba un temor tremendo entregarle esa cajita a nuestro crush, lo que dice en inglés el crush, ¿verdad? Aunque siempre en las escuelas estuvieron la gente precoz, que eso no les daba miedo de nada, y eso se lanzaban de pecho. Y a lo mejor algunos de los que están aquí eran de esos precoces o de las precoces que no les temblaba la mano. A mí me daba muchas palpitaciones ese tipo de situación, ¿verdad? Pero a pesar de eso, en segundo grado, o en primer grado, quiero decir, fui el rey de corazones de mi salón de clase, electo por mayoría de toda la escuela. Así que eso lo tengo a mi favor, que en primer grado de escuela elemental, allá en la Academia Presbiteriana, fui el rey de corazones. Esos fueron mis 5 minutos de fama ese año. Y me lo acordó en estos días una compañera de escuela elemental en la inauguración de la alcaldía de Aguadilla, que yo estaba por allá, y me dijo que ella había sido la reina de corazones conmigo en primer grado. No se preocupen, Ana ya lo sabe, toda esta información. De todas mis andanzas cuando yo tenía 6 años, ya Ana la sabe. Y fíjense que desde pequeño este fenómeno del amor es como que un reto para nosotros, ¿verdad? Y se experimenta
de muchas maneras lindas sobre todo, de muchos buenos recuerdos. Y es bien importante que nosotros como personas, en la medida que vamos pasando, ¿verdad?, de los 6 años a los 16, a los 26, 36, vayamos madurando en el amor. El amor que nosotros experimentábamos, ¿verdad?, o aprendimos, la forma en que amábamos, va madurando, va cambiando, se va moldeando y va adquiriendo, ¿verdad?, a través de lo que llamamos un proceso de éxitos y fracasos, aprendiendo las fórmulas que funcionan y las cosas que no nos van a funcionar, no solamente en las parejas, sino con las amistades, sino en todas nuestras relaciones interpersonales. Y hoy día eso que nosotros llamamos el amor no es solo una cosa, son muchas cosas que experimentamos y se experimentan en todas las dimensiones del ser. Y el mundo también celebra el amor y tiene una definición del amor. Cuando usted entra a los centros comerciales, sin duda, allí hay un amor que obviamente se le tiene un precio, y a veces, ¿verdad?, ya después de mañana baja de precio. Lo que no se vendió hoy, ya mañana los chocolates están a medio precio. Así que esa definición de amor que tiene el mundo a veces es un poquito contrastante como cuando nosotros hablamos de amor aquí en la iglesia o a través del prisma de la iglesia, de la Biblia, ¿verdad? Todo lo que se puede decir del amor se resume para nosotros en una sola persona. Es evidente que para nosotros el amor tiene nombre, y es Dios. Para nosotros el amor tiene nombre, y es Dios. Todo lo que se puede decir del amor, que el amor nace, que el amor crece, que el amor muere y que el amor resucita, todo eso se resume en la vida, en el ministerio y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos mostró el verdadero camino de un amor distinto a la versión genérica que nosotros obtenemos por ahí y fotocopiada. Jesús nos ofrece una definición de amor y una práctica del amor que es transparente, que no es una transacción, ni que tampoco es un intercambio de cosas. Es un amor que no busca nada a cambio, es desprendido, es entregado. Porque esa experiencia de amar y ser amado es lo que nos define a nosotros en última instancia. Al final de la vida, nosotros somos una suma y resta de experiencias de amor. Todas las veces que amamos, todas las veces que sentimos y experimentamos el amor, todas las veces que nosotros entregamos el amor, todas las veces que nosotros nos sentimos amados y sobrecogidos, entendemos lo que significa ese privilegio del amar. Y no existe mayor privilegio para nosotros los creyentes en la experiencia espiritual de la fe que sentirnos bajo las alas del Señor. Sentirnos abrigados, como dice el salmista, como la gallina recoge a los polluelos debajo de esas alas del Altísimo. Y allí encontramos un especial amor, donde si estábamos perdidos, nos encuentran. Somos hallados por el Señor, por ese amor, por ese Creador. Asimismo es un privilegio, mis hermanos, tener amigos, amigas en nuestra vida social. Es un privilegio. Y los amigos y las amigas las tenemos que atesorar. Las relaciones de amistad las tenemos que cuidar, las tenemos que cultivar. Claro, si no son tóxicas, ¿verdad? Porque hay amigos y amigas que no son, ¿verdad? En ese sentido, la relación más nutritiva. Pero la fraternidad, la sororidad, tiene mucho que enseñarnos. Básicamente nuestra vida se forma o se deforma alrededor de las cosas, personas, creencias que amamos. Y de ello depende mucho eso que nosotros llamamos felicidad. La felicidad tiene mucho que ver con ese sentimiento de amor que experimentamos. Por lo tanto,
Si nosotros queremos sentirnos 10% más feliz hoy, debemos amar un poquito más o abrir el corazón, porque yo sé que a veces no es fácil confiar. A veces en el camino nos han herido, a veces en el camino nos han dado la espalda, y abrir el corazón para dejarse amar un poquito más, un 10% más, hoy es un desafío que se va a convertir en un 10% de una felicidad que vamos a experimentar mayor. Jesús también tuvo amigos, pero unos amigos que eran muy interesantes. Siempre hablamos de los 12 panas de Jesús, ¿verdad? Los 12 amigos de Jesús eran bien interesantes. Y cada uno de ellos tenía su personalidad, cada uno de ellos tenía sus maletas, tenía su trasfondo. Tenemos gente de diversidad, eran diversos. Hoy hablamos en la escuela bíblica, nuestro hermano Freddy y yo en la escuela bíblica esta mañana estábamos hablando de la diversidad del cuerpo de Cristo. Estamos constituidos por gente, pero cada uno de nosotros es bien distinta a la otra. Así era el grupo de amigos del Señor. Y es sorprendente que muy pocas veces nosotros hablamos de esa dimensión de la vida de Jesús, el amigo. Siempre hablamos de Jesús el Señor, de Jesús el que hace milagros, de Jesús el que parte el pan, de Jesús el que sana, pero Jesús el amigo, casi nunca nosotros entramos en esa dimensión. En pensar en Jesús el que janguea con los panes. Nosotros no lo miramos así, ¿no? Quizás por respeto o excesivo respeto, pero Jesús tenía una vida social. Y cuando nosotros miramos los relatos, sabemos que él tenía amigos y tenía amigas y tenía familias. En Betania, por ejemplo, Marta, María, Lázaro eran bien amigos del Señor, y él pasaba por esa casa y pasaba el tiempo con ellos. Es decir, que a Jesús sí le gustaba este asunto de socializar. Jesús es el maestro, pero también es el que ama como una vocación, el que sale a comer, el que sale a beber, el que sale a socializar, a reírse con los amigos. Ese también es Jesús. Y yo creo que a muchos de nosotros se nos ha hecho muy difícil imaginarnos a Jesús riéndose. Por eso mismo, porque lo hemos planchado tanto y lo hemos almidonado tanto que hemos perdido de perspectiva a Jesús el amigo. Y a veces pensamos que Jesús se la pasaba como en esos cuadros que vemos por allí, arrodillado frente a una piedra orando. Y eso es todo lo que hacía Jesús 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. O como ese otro retrato de Jesús, ¿verdad? Que se está tirando un selfie de perfil sin mirar a la cámara y está así como de lado mirando al cielo. Eso es todo lo que tenemos a veces en cuanto a los rostros de Jesús. Y en el texto de hoy, Marcos no nos habla de San Valentín, pero sí nos habla acerca de Jesús y sus amigos. Y aunque sí nos relata un evento sorprendente que se da entre Jesús y sus amigos, también nos habla del cuidado que él tenía en estas relaciones. Hay un autor que se llama Finn Perkins, y él dice que Jesús tenía 12 amigos, ¿verdad? Los 12 apóstoles, y de ellos se llevó 3 al monte. En este relato de la transfiguración, Jesús sube al monte con 3 de sus amigos, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, él dice que estos 3 no los debemos ver como mejor que los otros que se quedaron abajo, porque no eran más especiales ni tenían más fe, eran igual de pecadores, igual de buenos o malos, ¿verdad? Que eran otros más. De hecho, Pedro, Jacobo y Juan, al final del Evangelio, le fallan a Jesús igual que le fallan a los demás. Esto los hace amigos comunes, personas típicas y en ocasiones sendos dolores de cabeza para el maestro. Lo que sí observamos es que Jesús se retira con ellos a orar o a pasar un tiempo en un monte, se separa de los demás, ¿verdad? De la rutina cotidiana de todos los días. Y esta vez acontece algo atípico a lo que siempre pasaba cuando ellos se iban a orar, y es que Jesús se transfigura frente a ellos. Una palabra que nosotros no utilizamos mucho, pero que está allí, ¿verdad? Hay una transformación, hay una metamorfosis de Jesús frente a los ojos de sus discípulos. Y lo que Marcos quiere decirnos con esta palabra es que las vestiduras de Jesús resplandecieron, se volvieron
brillantes es la experiencia que él dice. Y sucede que allí mismo, en ese momento de resplandor, aparecen al lado de Jesús dos personajes importantes del primer testamento, Elías y Moisés. Y empiezan a hablar con Jesús, a tener un diálogo en este momento en el monte de la transfiguración. Tal parece que están hablando algo. Y como si lo de las vestiduras fuera poco, ¿qué les parece que estos tres apóstoles puedan ver también a Moisés? ¿Cuántas veces en su niñez ellos habrán escuchado de este superhéroe de la fe? Y de Elías también, el que subió al cielo y no murió porque se fue en un carro de fuego, ¿verdad? Elías, el profeta. Y Moisés, que representa la ley, allí estaban. Jesús, Moisés, el profeta, faltaba uno, ¿verdad? Que era Enoc, que también fue traspuesto, pero este no es mencionado por Marcos en este relato. Pero están allí y los tres están dialogando. Tres personajes fundamentales en la fe de ellos. Jesús es el amigo más cool que se puede tener, porque tener un amigo que viva esta experiencia y vivir esta experiencia con él es una experiencia extraordinaria. Y de todas las cosas que podríamos decir de esta narrativa, en sermones pasados yo he predicado sobre muchos aspectos de este texto, sobre distintos elementos que nosotros podemos extraer de ahí algunas enseñanzas. Mientras leía esta semana este texto como predicador, esta semana me llamó mucho la atención el verso 6, el verso 6. Y es la reacción de Pedro ante esta teofanía. La reacción de Pedro cuando Dios mismo se le revela ante los ojos es más que curiosa. Mire, todos tenemos un amigo, un familiar o alguien que conocemos como Pedro. Todos tenemos a alguien así, que siempre está perdido, que no sabe ni la hora que es, si es norte, sur, este, oeste, si es de mañana, tarde o de noche. Siempre hay alguien así, ¿no? Que conocemos, alguien que está desorientado totalmente, que no tiene una soberana pista de lo que está pasando, pero como quiera opina de lo que está pasando. Y ese es Pedro. No tiene idea de lo que está pasando, pero como quiera opina de lo que está pasando. Da su percepción, da su opinión. Imagínense el cuadro. Pedro opina lo que sea, aunque lo que está opinando no cuadra en nada con lo que está pasando allí. Imagínense, Jesús se transfigura, ¿sí? Aparecen los superhéroes de la fe por segunda vez. La primera vez, ¿verdad? Quiero decir que en la primera vez, ¿verdad? Que ellos ven esto y una nube, dice el relato, una nube los cubre y escuchan la voz del Señor. La primera vez lo escucharon en el bautismo de Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Jesús fue bautizado, ellos escuchan la voz del Señor. Ahora están escuchando por segunda vez la voz de Dios que les dice, y la voz de Dios dice: este es mi Hijo amado, a él oí. En otras palabras, los otros dos son buenos, Moisés y Elías son buenos, pero mi Hijo está por encima de ellos. A él oí. Yo sé que ustedes escuchan a Moisés y la ley, yo sé que ustedes escuchan a los profetas representados en Elías, pero Jesucristo es todo eso y mucho más. Por lo tanto, escúchelo a Él, todo eso. Y cuando pasa todo eso, nuestro amigo Pedro, el que siempre está despistado, el que no sabe ni la hora que es, se le ocurre hacer en ese momento, esta es la idea genial de Pedro. Vamos a hacer tres vitrinas. Imagínense un centro comercial. 3 vitrinas para encerrarlos ustedes tres, para quedarnos aquí estaciados mirándolos siempre. ¿Qué clase de idea tiene Pedro? Perkins, este autor del que le estoy hablando, comenta que lo que Pedro está sugiriendo no tiene ningún sentido. No hace sentido. Comencemos por el hecho de que encerrar a Moisés y a Elías, que ya no están entre ellos y están en la presencia del Señor y desaparecen, no hace sentido encerrarlo en una vitrina. Y Marcos, frente a esto, hace un comentario del comentario de Pedro en el verso 6, que fue lo que a mí me llamó la atención esta semana.
Y dice, Pedro dijo esto porque él no sabía qué decir. Pedro da esta idea, verso 6, porque él no sabía qué decir. Cuando él vio todo esto, él no sabía qué decir, entonces dio esta idea. ¿Qué le parece eso? Cuando uno no sabe qué decir y dice lo que primero que se le viene a la mente. Ese es Pedro. Quizás a nosotros nos pasa también. Él quiso envasar esa emoción que estaba viviendo y se quiso quedar allí, sempiternamente. Quizás él no quería bajar del monte donde estaba todo en ese éxtasis al valle donde hay pobreza. No quería bajar de ese monte a donde está la enfermedad, donde están las muertes, donde hay desigualdad, donde hay violencia. Quizás él quiso quedarse allí. De lo que Marcos está claro es que Pedro habla por hablar, en lugar de ver, internalizar, meditar y luego entonces romper el silencio. La metida de pata de Pedro tiene mucho que enseñarnos a nosotros, los aspirantes a discípulos de Dios, de Jesús del siglo XXI. Esa metida de pata tiene mucho que enseñarnos. Pedro probablemente, cuando sintió tanto silencio, se sintió incómodo. Usted ha hablado con alguien y de repente los dos se quedan callados, mirándose. Es súper incómodo, aunque no sabe qué decir. Y en estas conversaciones, ¿verdad? A veces estamos con alguien, estamos hablando y hay un silencio. Y hacemos como Pedro, que decimos lo primero que se nos ocurra para romper el silencio. Como él no sabía qué decir, dijo lo que dijo. Así que esta metida de pata probablemente vino como consecuencia de eso. Y es que no hablar, guardar silencio en momentos como este, requiere tanta disciplina como la disciplina de hablar con propiedad. A veces cuando hablamos de los asuntos espirituales, nos enfocamos en hablar, ¿verdad? Decimos, las cosas del Espíritu tienen que ver con predicar, con hablar del Señor, con cantar, con alabar, con evangelizar, con enseñar, y perdemos de perspectiva que no todo en la fe significa romper el silencio. Y es que naturalmente consideramos hablar como un acto que es superior al silencio. Nosotros pensamos que hablar es superior a guardar silencio. Y la lección de hoy nos recuerda que la palabra y el silencio dependen el uno de la otra. No nos gustan los silencios, los encontramos incómodos. Sin embargo, las palabras, cuando uno las dice sin razón, como las dice Pedro aquí ahora, cuando uno dice palabras y las dice y hieren, cuando uno dice palabras y son para menospreciar o para lanzar una crítica que es personalista, cuando uno abre la boca y habla y dice un chisme, una opinión prejuiciada, en lugar de edificar, se confunde, se perturba el silencio. Hay palabras que son buenas, pero hay palabras que conducen al dolor. Quizás por eso el libro de Eclesiastés, que ustedes conocen muy bien, dice con franqueza, hay tiempo de rasgar y hay tiempo de coser. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Pedro no puede distinguir entre el silencio como una disciplina. De hecho, las comunidades cristianas primitivas hablan del silencio como una disciplina espiritual. Se tiene que ser intencional en esto de hacer silencio. Hay que cultivar el silencio en nosotros porque no es parte de nuestro sentido común. Lo del sentido común es hablar por hablar, como Pedro habló. Pero el silenciar, acallar la mente del ruido, dejarlo y evitar que salga por la boca nuestro ruido es difícil. Lo interesante es que cuando hablamos de silenciar, estamos hablando de un verbo, de una acción que no es pasiva. El silencio nos recuerda que hay que ejercer discernimiento en nuestras palabras, porque hablar
puede empeorar las cosas en vez de ayudarlas. Si no hablamos guiados por la sabiduría, en vez de ayudar, desayudamos. El silencio es una acción que tenemos que cultivar y que es voluntaria y que es una disciplina espiritual. A muchos, por ejemplo, nos molesta cuando Dios se calla la boca y hace esos largos silencios en la vida, ¿no? Es lo que llamamos los silencios de Dios. Y oramos y oramos y oramos y decimos: Dios, tú no has dicho nada aquí, que esperas para contestarme, porque pensamos que si Dios hace silencio es porque está de vacaciones, ¿no? Y se fue a otro lado del mundo, a otro lado del universo, y me ha dejado a mí. Sin embargo, en Lucas se nos narra que en alguna ocasión un ángel se le aparece a Zacarías en su vejez y le dice: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan, que es Juan el Bautista, ¿no? Pero antes de escuchar que el silencio de Dios se rompiera, Zacarías estuvo orando por muchos años de espera y Dios haciendo silencio, años de espera y Dios guardándose la respuesta. Tal vez para Zacarías Dios estaba ocupado en otra cosa, pero aquí vemos que el silencio no es sinónimo de pasividad. La sentimos como pasividad, pero en realidad mientras Dios está callado, no está ausente, está obrando silenciosamente. Cuando nosotros experimentamos ese silencio del Señor, no es que Dios está ausente. Miren el caso de Zacarías, más bien Dios está obrando silenciosamente. Y cuando Dios tiene algo que decir, lo dice. Ni antes, ni después. En el preciso momento, Dios le dice a Zacarías: no temas, tu oración ha sido escuchada y Dios la va a responder. Cuando Dios tenga algo que decir, Dios lo va a decir. Así que la lección de hoy nos enseña, hermanos y hermanas, que Dios habló, que Dios habla y que Dios seguirá hablando. Cristo mismo es la palabra viva de Dios que rompió el silencio de 400 años de espera del pueblo de Dios. Esto no significa, mis hermanos, como dicen por ahí, que tenemos que callar ante la violencia, callar ante las desigualdades, callarnos ante la deshumanización, callarnos ante el insulto, callarnos ante la humillación. No, de eso no se trata. Aquí el silencio es lo opuesto a lo que hizo Pedro, que dice cosas porque no sabe qué decir. En cambio, la práctica de la disciplina espiritual del silencio es profundizar nuestra relación íntima con Dios. Es hacer algo opuesto al ruido, a la bulla, al grito, al tumulto, al habla que te habla. Y a veces hemos adoptado un modelo del evangelio donde todo es ruido, donde todo es bulla, donde todo es grito y donde todo habla y habla. Y nada de silencio. Muchas veces en la Biblia se menciona el silencio que hay cuando la gente reconoce a Jesús presente y dice: todos se callaron, ¿no? Hay un silencio que significa reverencia. Aquí no se habla porque tienen miedo, aquí no se habla porque están frente a Dios. Cuando nosotros nos reunimos hoy día por estas reuniones que llamamos de Zoom, ustedes saben lo que son, una plataforma virtual. Usted tiene la capacidad, si usted organiza la reunión, por ejemplo, Ana es maestra y casi todos los días tiene la capacidad de poder hablar con sus estudiantes, ¿verdad? Pero hay un botón mágico que es callar a la gente, mute se llama. Usted lo hunde y la gente queda en silencio. Y cuando hacemos los Zoom hoy día, hundimos el botón y las personas, tú le apagas el micrófono a la persona, por lo tanto no puede hablar hasta que tú quieras que hable, ¿no? Ojalá en la vida fuera así, ¿verdad? Pero no es tan fácil. La gente no tiene control remoto. Pero no es eso de lo que se está hablando en este texto.
se parece más al silencio que hacemos cuando vamos a una función del teatro y dicen, esta es su primera llamada. Después dicen, esta es su segunda llamada. Y viene la famosa tercera llamada. Cuando hacen la tercera llamada en el teatro, hay un silencio con expectativa. Un silencio porque el velo se va a abrir y vamos a tener acceso de ver lo que siempre estuvo allí, pero que hasta que no llegó el tiempo de verlo, no lo pudimos ver. Y cuando llega el tiempo, ese silencio abre el velo, se rompe el silencio y descubrimos tanto un silencio como cuando Dios habla. Y descubrimos que detrás de ese telón, que no estábamos viendo nada, hay algo, hay una realidad. Algo así es lo que está diciendo el texto de hoy. No porque estás viendo el telón de la vida significa que detrás de él Dios no está haciendo nada. El silencio de Dios no significa inactividad. Significa que Dios está obrando de manera silenciosa. Susan Mutuo dice, en un mundo contaminado por el ruido, es incluso difícil escucharnos pensar y mucho menos tratar de estar quietos y conocer a Dios. Sin embargo, parece esencial para nuestra vida espiritual buscar algo de silencio. No importa lo ocupado que estemos, el silencio no debe ser evitado como un espacio vacío, sino para ser amigo, como un terreno fértil para la intimidad con Dios. Mis hermanos y mis hermanas, hoy aprendamos de los tropiezos de Pedro, sigamos el ejemplo de Jesús. Y en esta semana el texto nos invita a buscar intencionalmente un lugar tranquilo para enfocarnos en Dios, enfocarnos en su presencia. Por un tiempo nos invita el texto a abstenernos de hablar, a alejarnos de las voces de otras personas, a apagar la tecnología, a apagar el entretenimiento y abrir el corazón para recordar que Dios nunca se fue, está trabajando en nuestras vidas de manera silenciosa. Amén. Oremos. Dios de gracia y Dios de amor, en esta hora derramamos nuestras vidas delante de ti, te suplicamos que tú nos ayudes a entender lo que tus palabras significan para nosotros en este día. Ciertamente en ocasiones, Padre amado, tu silencio nos duele, nos estruja el corazón y nos sentimos como que distantes. Ayúdanos a comprender que ese silencio no significa que te has ido o que estás de vacaciones, sino que estás presente actuando detrás del telón al cual no tenemos acceso. Pero en tu tiempo el telón se abrirá y el silencio se romperá y podemos ver lo que antes no veíamos y sentiremos la paz y la gracia de tus palabras en nuestras vidas. Por Jesucristo el Señor te damos gracias. Amén y amén.